señores miembros del gabinete, del gobierno provincial, señores diputados, señores colegas intendentes que hoy nos acompañan en este día tan especial, señores concejales, señores representantes de delegaciones regionales de los diferentes ministerios, señor representante de empresas autárquicas como SECHEP, que hoy nos acompañan, señor Germán Perelli, representantes del Instituto de Vivienda, representante de la Policía Local, miembros del Ejército Argentino, responsables de instituciones educativas, culturales, deportivas, docentes, vecinos, vecinas, a todos muy buenos días. Yo creo que todos hoy aquí vamos a coincidir, los sanbernardinos, que estamos viviendo un momento muy particular. Seguramente lo especial del momento tiene que ver con que en este día, si uno apela a la memoria, a la historia, y obviamente cuando va a la memoria, a la historia de los orígenes de nuestro pueblo, de las vivencias mismas que desarrollamos durante nuestra estadía aquí en este lugar, surgirán recuerdos y esos recuerdos seguramente se expresarán en diferentes dimensiones. Y cuando hablo de las diferentes dimensiones tienen que ver con la carga anímica. Algunos seguramente serán recuerdos alegres, algunos recuerdos no tantos, algunos recuerdos que tienen que ver con situaciones de mucho esfuerzo, de mucho compromiso, algunos que tienen que ver con partes trascendentales o momentos trascendentales de nuestro pueblo que fueron consolidando el desarrollo de esta comunidad, y seguramente también en ese recuerdo surgirá que muchos se darán cuenta que quizás algunos padres, abuelos, fueron parte importante de la historia de San Bernardo. Y también en otra dimensión seguramente podremos hablar del presente, y cuando hablamos del presente tenemos que remitirnos a la realidad, a la actualidad. Y ahí seguramente nos vamos a encontrar hoy, aunque es cierto, con que si comparamos con años hacia atrás, podemos decir que hemos crecido, pero que si empezamos a analizar el día a día, nos vamos a dar cuenta que es cierto que estamos cargados de desafíos, con muchas situaciones complejas, con una situación, un contexto macroeconómico nacional que obviamente nos arrastra también a nosotros como provincia y como pueblo, pero que eso también seguramente hará en nosotros generar en nosotros el compromiso de saber que como ciudadanos argentinos tenemos que aportar para poder superar esta dificultad. Pero es cierto que todos, como vecinos, como ciudadanos, tenemos ese compromiso, pero también es cierto que muchos tenemos responsabilidades diferentes. Y cuando hablo de responsabilidades diferentes, hablamos de lo que tenemos hoy, o de lo que somos hoy gobernantes. Y ahí implica que cada uno de nosotros, en el estamento en que nos encontremos, intendentes, gobernadores, diputados, concejales, en el estamento en que nos encontremos, prime en nosotros la racionalidad, el sentido social, el compromiso que supere muchas diferencias que seguramente serán diversas desde lo político, lo religioso o alguna otra cuestión que nos diferencie. Pero en ese compromiso y en esa responsabilidad debe primar algo que es la obligación nuestra, que es generar el bienestar hacia la sociedad. Entonces, sobre esa meta y ese objetivo, tenemos que empezar a actuar en consonancia con el interés que esté muy atado al bien común. Y ahí creo que
Estos momentos, como los aniversarios, son momentos que tienen que generar en cada uno de nosotros una reflexión sobre lo que hicimos, sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que podemos hacer. Y en eso de que podemos hacer, también es una fecha oportuna para que en función de la pertenencia sobre nuestro lugar, tomemos conciencia de que es necesario muchas veces defender lo nuestro. Pero defender lo nuestro no significa estar en un modo de individualista o un modo egoísta o un modo salvémonos como podamos, sino que tiene que ver con que planteemos o reclamemos o pidamos de que exista igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones. Y ahí es donde toda la clase política tiene que entender que no hay más margen para las especulaciones, o que no hay más margen para las chicanas, o que no hay más margen para actuar de un modo sectorial. Y entonces, si entendemos ese mensaje, si entendemos esa situación, va a ser más fácil para todos, va a ser más fácil seguramente para los que gobernamos, pero fundamentalmente para los vecinos. Nosotros, como gobierno municipal, entendimos desde el momento en que nos tocó gobernar San Bernardo que ese era el camino, sea quien sea o fuese quien fuese el que gobernase la nación o la provincia. Si tenemos que remitirnos a este último periodo, el gobierno de la provincia del Chaco sabe que de un primer momento estuvimos predispuestos a trabajar en esa línea. Por eso nos predispusimos a firmar el pacto chaqueño en la primer convocatoria que hizo el gobernador de la provincia. Pero también fuimos uno de los primeros que nos manifestamos a favor de que había que aprobar el proyecto de ley que declaraba la emergencia hídrica y energética que lo solicitaba el gobierno de la provincia. Pero también entendimos que las situaciones muchas veces hacen que nos predispongamos a separar los tiempos o los tiempos de los procedimientos administrativos y hay que actuar. Por eso, hace más de 1 año y medio que estamos o que está pendiente la firma de los convenios de cooperación mutua que nos permita a nosotros tener otra situación administrativa y legal para poder seguir ayudando y aportando a la salud, como lo venimos haciendo mes a mes, con más de 40 trabajadoras y trabajadoras, y no esperamos, seguimos haciéndolo, o lo que estamos haciendo en educación, sin ningún convenio mediante, seguimos aportando a los más de 105 trabajadoras y trabajadores que prestan servicio como porteros, como cocineros o como responsables del servicio de atención en educación. O si falta medicamento, nunca miramos que es responsabilidad del gobierno de la provincia o del Ministerio de Salud y siempre estamos presentes a intervenir para solucionar los problemas. Tal es así que hoy tenemos un espacio físico en el hospital donde el municipio aporta medicamentos a los pacientes que así lo necesitan. O no esperamos que nos lleguen las partidas para el sostenimiento de la RAM, del CIF o de otros organismos provinciales que muchas veces la situación económica hace que existan demoras en las transferencias. Pero esta actitud hace, cierto, que muchas veces se estrese nuestra cuestión financiera y entremos nosotros en dificultades. Para pagar proveedores, entremos en dificultades para poder pagar los sueldos, entremos en dificultades para poder pagar el aguinaldo, y entonces creo yo que esas situaciones hacen que empiece a sentirse la necesidad de la reciprocidad. Porque cuando hablo de reciprocidad, hablo justamente de que se tenga una mirada a aquellas localidades
o aquellos gobiernos que hacen un esfuerzo sin mirar quién tiene la obligación específica. Y entonces ahí es donde yo creo que con el gobierno provincial tenemos que ver cómo de alguna manera profundizamos más la relación a la vinculación que permita, si se quiere, sentir de alguna forma que hay una devolución de gestos o actitudes desde la responsabilidad institucional o política, que nosotros entendemos que el camino justamente es eso. De las situaciones de crisis se sale con el esfuerzo de todos. Claro que entendemos que hay un contexto nacional adverso y los problemas de caja que tenemos nosotros como municipio también seguramente lo tiene la provincia. Pero también creemos que la provincia es un todo, porque la provincia no solamente son las ciudades grandes, la provincia no solamente es Resistencia, no solamente es Aspeña, no solamente es Charata, no solamente es Silvina. La provincia del Chaco es Resistencia, es Aspeña, es Charata, es Silvina, pero también es Fuerte Esperanza, es Urien, es Vilela, es Plaza, es Samú, es Machagay, es San Bernardo. La provincia es los 70 municipios que componemos el Chaco. Y entonces hace falta que tengamos una mirada de atención hacia todo el territorio de la provincia. Nosotros seguimos dispuestos, seguimos con la voluntad intacta de seguir trabajando para justamente ir profundizando, perfeccionando esa vinculación que entendemos que muchas veces es necesario cuando nos encontramos con problemas financieros y muchas veces nos cuesta garantizar los servicios específicos que tiene el municipio. Nosotros muchas veces nos cuesta poder pagar los repuestos, hablaba de los proveedores, la iluminación, muchas otras cosas que son obligaciones específicas del municipio para con los contribuyentes de nuestro pueblo. Pero en eso de buscar acuerdos, tenemos que ver cómo buscamos acuerdos de gestión que vayan por encima de cualquier pensamiento partidario. Acá creo que tenemos que buscar grandes acuerdos a ver cómo solucionamos la matriz energética, la producción de energía que nos permita ver cómo levantamos el agobio ese que tienen comerciantes, familias, productores, industriales sobre el costo de la tarifa eléctrica, o bien cómo buscamos ampliar los recursos que seguramente se empezarán a sentir los productores con esta decisión del gobierno nacional de quitar el fomento algodonero, o bien buscar acuerdos que nos permitan empezar a planificar la reparación de las rutas que hoy todos sabemos que empiezan a deteriorarse y todos sabemos los riesgos que eso genera. En esos acuerdos tenemos que estar toda la clase política, en esos acuerdos tenemos que estar todos los que tenemos responsabilidad diferente como los que nos toca gobernar. Creo que ese es el camino a seguir, pero también quiero decirle al pueblo de San Bernardo que más allá de todas estas dificultades, que sé que las vamos a poder superar, porque toda aquella persona que se involucra en política con aspiraciones de gobernar y administrar un Estado, sé que lo hace de buena fe y por eso sé que no va a haber lugar para que supere a todas esas ganas cualquier intención especulativa sobre algún interés puntual o particular. Al pueblo de San Bernardo quiero decirles que nosotros aquí hemos hecho un esfuerzo, que nada nos va a detener ni nada nos va a hacer bajar los brazos. Ya hemos superado muchas cosas difíciles, muchas situaciones complejas aquí y lo vamos a seguir haciendo. En horas llegará la maquinaria que esta tarde podremos exhibirla en el Parque Urbano de la Diversidad, donde podrán ver que hemos podido adquirir con el esfuerzo de todos
2 tractores, un camión regador y una perforadora para seguir trabajando con los productores. Pero también en horas de la tarde estaremos inaugurando el predio deportivo del club MTD y por la noche estaremos inaugurando la ampliación, la construcción de sanitarios, pisos y obviamente el mejoramiento total de la sede del consorcio caminero. Pero también hay otras cosas que muy brevemente me gustaría contarle. Quiero decirle que ese esfuerzo que hacemos todos en educación da su resultado. Recuerdo yo que hace años teníamos 60, 70 jóvenes estudiando a niveles superiores en San Bernardo. Hoy quiero decirles a todos ustedes que hay más de 1.200 jóvenes estudiando aquí en nuestra localidad su carrera terciaria. Decirles, como síntesis en cultura, todos sabemos, hoy hay 8 escuelas académicas, hay también ballet de diferentes colectividades, grupos de danza, los pueblos originarios, que siempre hemos trabajado en conjunto desde hace muchos años, pero hoy quiero contarles algo que nos llena de orgullo. 2 jóvenes de aquí de San Bernardo fueron convocados desde España, en donde están desarrollando su tarea, su aprendizaje, sus capacidades en el baile, en la danza. Y también como síntesis quiero decirle algo. Ustedes saben que pasaron 34 años para que un club de San Bernardo, el Club Unión, pueda participar en la primera categoría de básquet. Hace 2 años empezamos. Hoy quiero felicitarlos a los jóvenes de nuestra localidad. Los primeros días de julio están compitiendo en la final de la Liga Saspeniense, que la verdad que han mostrado una superación y un compromiso defendiendo los colores de nuestro pueblo. Entonces, cuando vemos estas dificultades, pero también vemos el compromiso y la voluntad que se puso como empeño en superarlas, no nos queda otra cosa más que, como definición, entender que tenemos que trabajar todos juntos, que el esfuerzo tiene que ser de todos. Y en esto hablo de municipio, hablo de gobierno provincial, hablo de instituciones, hablo de familias, hablo de vecinos. Entender también que para las decisiones es necesario el diálogo. Cuando hay diálogo y cuando todos hablamos, es más difícil equivocarnos o nos equivocamos menos. También decirle que estos logros, en base al esfuerzo, es un logro de todos. No es el éxito de pocos. Esto que está sucediendo en nuestra localidad no es únicamente mérito de los que gobernamos, no es mérito únicamente de los concejales, no es mérito del gabinete, ni tampoco es mérito del intendente. Esto es mérito de todos, esto es el esfuerzo de todos, el éxito que hemos logrado es de todo. Y en función de eso hay un dicho que es tan viejo como tan cierto, que dice que la unión hace la fuerza. Y nosotros sabemos por experiencia propia que cuando nos juntamos todos hemos logrado muchas cosas juntos. Entonces, también sabemos que no hay otro camino que no sea ese. Por eso, hoy quiero de alguna manera invitarlos a todos a que sigamos transitando ese camino, que sigamos de alguna forma avanzando, que no retrocedamos y que también sea un compromiso nuestro, de todos, de seguir construyendo ese San Bernardo de trabajo, ese San Bernardo de cultura y ese San Bernardo con esperanza, que esa esperanza la tenemos que sostener sobre la fe que no nos tiene que abandonar nunca. Por eso, a todos,
decirle hoy, en estos 92 años, en estos felices 92 años, a todos los sanbernardinos, muchas felicidades, feliz aniversario a todos. Buenos días, muchas gracias.